De XTV. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Manuel, ¿cómo has visto la sesión de hoy? Insistimos, hoy sí la referencia de Wall Street, cerrado por la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos, su famoso 4 de julio, y además en una semana que va a estar muy marcada por los bancos centrales. Vamos a conocer las actas de la FED, las minutas del Banco Central Europeo y además también vamos a tener sobre la mesa datos de empleo en Estados Unidos. Bueno, totalmente de acuerdo. Como bien decís vosotros, festividad en Estados Unidos, al final es el principal mercado del mundo y todo lo que hace pues aumenta en la volatilidad y los movimientos del mercado, ¿no? El de Estados Unidos festivo, pero sin embargo la inflación no descansa. Hemos visto hoy datos de inflación en Suiza por encima de lo esperado, hemos visto datos de balanza comercial en Alemania, por primera vez en los últimos 31 años, déficit mensual del mes de, en este caso, del mes de mayo, sobre todo por la subida de las importaciones. Un país que es, pues en Europa, desde luego, la locomotora europea y un país mundialmente conocido por ser exportador, pues que tenga un déficit comercial, pues desde luego que llama la atención, ¿no? Por esas subidas tan importantes en los precios de la energía principalmente y menores exportaciones, pues también derivado de confinamientos en China y menor consumo o desaceleración económica mundial. Así que, por tanto, pues menos movimiento en las plazas europeas que han cotizado en el día de hoy, pero sin descanso para la inflación. Manuel, el sector de las tecnológicas lo tenemos en el foco durante todo el año, es uno de los sectores que peor se ha comportado en Wall Street. El Nasdaq lleva una caída en torno al 25% acumulada en 2022, pero acabamos de escuchar, de leer más bien palabras de JP Morgan, nos dicen que las tecnológicas están demasiado baratas y si no hay recesión, que ese es su escenario central, el escenario de JP Morgan, pues todavía estarían más baratas incluso de lo que ellos piensan. No sé cómo ves esta opinión que tienen desde JP Morgan teniendo en cuenta la fuerte caída que han registrado las empresas de ese sector. Por cierto, desde JP Morgan también nos dicen que en el caso de que no haya recesión finalmente, pues podrían recuperar la mayor parte de las pérdidas que han tenido en esta primera mitad del año. ¿Cómo lo ves? Bueno, desde luego, pues es una opinión y sus estudios evidentemente tienen, ¿no? También me acuerdo de escuchar a Katie Wood hace apenas un par de semanas diciendo que ya había pasado la inflación y sin embargo la inflación batió las estimaciones del mercado, ¿no? Al final hay que, yo creo, vivir del presente y de los datos que estamos viviendo. Me preocupa a mí sobre todo lo que puedan ser los resultados o los beneficios empresariales de los próximos trimestres y lo que pueda ser el devenir o las consecuencias de esas subidas de la inflación en esos resultados. Y yo creo que al final las tecnológicas pues han tenido un ascenso muy significativo, ¿no? Impresionante en los últimos años, que en este caso, pues entre otras cosas, pues por la subida de la rentabilidad de los bonos, ¿no? Al hacer esas estimaciones de descuento de flujo, de la valoración de las compañías, bien por las altas valoraciones, ¿no? Pues ha sido un conjunto de cosas que yo creo pues que ha tocado en estos momentos en esa corrección. Que decir ahora mismo que pueda ser unos precios atractivos en un futuro, si no hay una recesión, ahora mismo la verdad es que el mercado, según lo que tenemos visto, pues se va encaminado a eso, ¿no? Va encaminado a esa posible recesión, ¿no? Datos de inflación muy altos, subidas de tipos de interés graduales por parte de los bancos centrales para paliar esas subidas de tipos, menor consumo. La semana pasada todos los datos de consumo fueron peor de lo esperado. Es verdad que estamos viviendo el empleo, y me preguntabas antes por los datos de empleo del viernes, es verdad que estamos en tasas de pleno empleo prácticamente, a pesar de que es un indicador retrasado, pues tendrá su importancia, aunque en Alemania mismamente la semana pasada 5,3% de tasa de desempleo, también perjudicado por los por los refugiados ucranianos, ¿no? Que han subido esa tasa de desempleo, pero desde luego que la situación económica no es la más bollante, ¿no? Y ante esa situación económica, las compañías que más han subido, pues también puedan ser, en este caso, por diferentes motivos, por las que más puedan descender, igual que las compañías más ligadas al ciclo, ¿no? Desde luego un entorno complicado, un entorno a lo mejor en el que podemos ver materias primas como pueda ser el oro, con tasas de reales negativas que puedan favorecer en su evolución, a pesar también de la evolución positiva del dólar, y que puede ser, yo creo, uno de los activos que mejor comportamiento pueda tener de cara a los próximos meses. Importante, Manuel, has mencionado la recesión, que por supuesto estamos intentando aunar
la mayor parte de los mensajes que vamos conociendo por parte de economistas, gurús inversores, por parte de casas de análisis, y de hecho estábamos leyendo cómo el banco japonés Nomura ya prevé una recesión de una duración de un año para la eurozona, y de hecho ve que va a confluir una recesión triple coordinada entre la eurozona, Reino Unido y Estados Unidos. Y a ese posible escenario, que además está manejando el banco japonés como un escenario central, es decir, el principal, no como un escenario en el peor de los casos, no, esto es lo que ahora mismo tiene como escenario base. También tenemos que tener en cuenta una de las cosas que apuntabas ahora, que es la próxima publicación de resultados por parte de las empresas, el entorno que empiezan a barajar las empresas de cara a los próximos trimestres, un entorno en el que no sabemos hasta qué punto las empresas ya empiezan a interiorizar ese escenario de recesión más que probable. ¿Cómo lo estáis viendo desde XTB? Bueno, pues de esa manera, ¿no? Al final, situación en la que estamos viendo el día a día de un menor consumo. Hoy mismo veíamos noticias, por ejemplo, de cómo los españoles, y en el resto del mundo también ocurre, están pensando en posibles cancelaciones, por ejemplo, en el turismo, ¿no? Que en España, además, es uno de los países que más relevancia pues tiene el turismo, ¿no? Creo que es aproximadamente el 13% de Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, pues vemos situaciones en las que el ciudadano de a pie pues está intentando moderar o incrementar su ahorro ante posibles situaciones económicas que no sean tan bollantes de cara a los próximos meses, y eso afecta a todos, afecta a las tecnológicas, a los bancos, al turismo, a construcción. O sea, los datos de vivienda, por ejemplo, pues es verdad que hoy hemos visto que ha parecido que ha subido en el último mes, pero aún así vamos viendo cómo el conjunto de los datos no es del todo halagüeño. Y así pasa en todos los conjuntos y en todos los sectores. Materias primas, la evolución que ha tenido en el último mes la mayoría de materias primas, justamente menos la madera, pero sí que los metales industriales, ¿no? Aluminio, cobre, zinc, plata, por ejemplo, también, o sea, materiales que puedan ser usados para construcción, para el día a día, que van muy en línea, muy correlacionados con la situación económica, lo han hecho realmente mal, con caídas de casi un 10-15% en el último mes, y eso es también una indicación, ¿no? De que podamos ahora mismo, pues, ese ahorrador que tan castigado ha estado durante tantos años, que ahora mismo pues se plantee, por ejemplo, depósitos a rentabilidades más atractivas, bonos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues oye, hemos visto rentabilidades en el bono a 10 años al 3,5%, rentabilidades ahora mismo cercanas al 3%, que sumado a los spreads de crédito, tanto en corporativo como en high yield, pues en high yield igual nos están casi dando un 9%, ¿no? Es verdad que ahora mismo pues es para echarse las manos a la cabeza, porque es uno de los sectores que peor lo puede hacer ante un incremento de deuda y riesgo default, pero si sigue incrementando habrá un momento en el que nos planteemos ya la posible entrada tanto en investment grade como en high yield, ¿no? Entonces, a todo le afecta, y desde luego que esas valoraciones de las compañías, pues desde luego de seguir en este camino, pues deberían de seguir a la baja, ¿no? Manuel Pinto, analista de XTB, como siempre, muchísimas gracias por el análisis. Gracias a vosotros, que tengáis buena tarde. Muchas gracias también a ti, Marta, y mientras tanto repasamos una última noticia.